Paseos por la historia, con Jorge Iglesias. Esta noche volvemos a pasear por uno de los momentos más duros de la historia. Detrás de un episodio tan triste como fue el Holocausto nazi, se esconden historias que han caído casi en el olvido o no han sido lo suficientemente contadas. Por todos es conocido el horror que sufrió el pueblo judío. Sobre ello se han escrito miles de libros, artículos e incluso el cine ha homenajeado en reiteradas ocasiones a todas esas personas que fueron presa de la barbarie humana. Solo puede existir algo peor, y es que su historia hubiese caído en el más profundo de los olvidos. Y precisamente ese es el caso del pueblo gitano, un colectivo que, al igual que los judíos, fueron censados, apresados y asesinados en los campos de concentración nazi. Recorran conmigo un paseo por la historia y conozcamos un poco más de cerca el Holocausto gitano. Porraimos, una palabra que en la lengua de los gitanos, el romaní, quiso condensar la tristeza por la aniquilación de su pueblo, llevada a cabo por la Alemania nazi. Para aquellas personas, testigos diarios del sufrimiento, observadores y protagonistas involuntarios del infierno en la tierra, debía ser muy complejo definir todo aquello que les estaba pasando en los últimos años. Nos trasladamos hasta los primeros años del siglo XX. En las facultades de medicina de gran parte de Europa comienza a hacerse popular una asignatura que resultará clave para el devenir de los años: la eugenesia. Una corriente pseudocientífica que pretende mejorar la raza humana mediante el cruzamiento selectivo. Esta práctica de higiene racial difundida por los propios médicos alemanes se convierte en la excusa perfecta para intentar erradicar a los calificados como subhumanos. Entre estos se encuentran los millones de gitanos que pueblan Europa. Para conocer más sobre este Holocausto gitano, esta noche nos acompaña Mario Escobar. Él es escritor, historiador y autor del libro Canción de cuna de Auschwitz, una novela basada en la vida de Helen Hannemann, una ciudadana alemana deportada al campo de Auschwitz junto a su familia solo por el mero hecho de estar casada con un gitano. Mario Escobar, buenas noches y gracias por pasar la noche en vela con nosotros. Hola, buenas noches. La verdad que me encanta trasnochar y para esta causa mucho más. Mario, esas primeras medidas en contra de los gitanos alemanes se remontan antes de la llegada de Hitler al poder, ¿verdad? Sí, antes de eso incluso, ya en Alemania, en época del Imperio, a los gitanos se les empieza a prohibir muchas cosas, ¿no? Moverse libremente por el Imperio alemán, ejercer ciertas profesiones. Ya en la época de la República de Weimar, un poco después, también se les prohíbe estar en sitios públicos, como puede ser un parque, una piscina, y aún cada vez es como que se les va acotando, ¿no? Se les va persiguiendo más, ¿no? Ya hay las explosiones con el Tercer Reich. Claro. El Tercer Reich bebe de estas teorías, de estas teorías evolutivas, ¿no? De darwinismo social, por el que algunas razas eran superiores a otras, ¿no? La aria sería la superior y todas las demás o merecían ser destruidas sin más o de alguna manera poco a poco exterminadas, y por eso la eugenesia buscaba la esterilización de las mujeres principalmente, pero también de los hombres, para que no puedan tener hijos, y esta se aplicó no solo hacia los gitanos, sino hacia las personas que consideraban asociales o con alguna tara física o mental, ¿no? Estamos en 1933. Aunque esta terrorífica idea no ha calado aún de forma masiva en las administraciones, la llegada de Hitler al poder supone un antes y un después en su difusión.
A partir de este momento, la idea de crear un país libre de estos humanos de segunda clase va tomando forma, y los cientos de miles de gitanos alemanes comienzan a ser testigos del endurecimiento de las leyes antigitanas. Aunque no será hasta el 14 de noviembre de 1935 cuando esas primeras leyes se extiendan y tomen forma en la llamada Ley de Protección de Sangre y el Honor del Pueblo Alemán, más conocidas como Leyes de Nuremberg. Es curioso, ¿no? Las leyes de Nuremberg, cuando se crean, además Nuremberg le ponen ese nombre porque es el sitio donde se celebraba estos grandes fastos alemanes, ¿no?, del Tercer Reich, pues allí lo que se va a hacer es una ley que en principio está enfocada hacia los judíos. Restringir pues los matrimonios mixtos, incluso prohibirlos, el que puedan ejercer ciertas profesiones, el que puedan estudiar unidos arios y judíos, pero va a afectar también a los gitanos. Es el otro colectivo que va a verse claramente afectado, porque al no considerarse raza aria, sino una raza secundaria por los nazis, van a perder los privilegios de ciudadano. Al final es que lo que pasa con esas leyes es que ya no eres ciudadano alemán. Ni siquiera en muchos sentidos te tratan como una persona, ¿no? Y entonces fueron muy duras hacia los propios gitanos, ¿no? Y se aplicaron hacia ellos tan severamente como hacia los judíos. Poco a poco, aquellas teorías sobre la eugenesia van siendo puestas en práctica y convirtiendo a Alemania en un auténtico bioestado. Sí, no, era un estado que buscaba la destrucción del contrario, ¿no? Hoy estaba ojeando ayer un libro precisamente sobre esto del populismo, ¿no? Y decía que el populismo siempre busca la hegemonía mental, o sea, que todo el mundo tenga el mismo pensamiento, ¿no? Y lanza consignas para que la gente utilice, porque el juego es el lenguaje, ¿no? Y los nazis fueron los especialistas, ¿no? Por eso ganaron las elecciones en Alemania, por eso luego consiguieron pues presionar para que todo el Tercer Reich fuera dominado, ¿no? El eufemismo, ¿no? Solución final, llamar solución final al exterminio de personas, ¿no? Pues es un eufemismo, pero parece que hay un problema y hay que solucionarlo, ¿no? Es lo que quieren decirme. Y además es una solución radical, pero que ya va a acabar con el problema, ¿no? Sabemos que ellos jugaban con las palabras, ¿no? Y de alguna manera lograron manipular. Tenían todos los medios de comunicación. La radio en ese momento pues fue un instrumento usado, ¿no? Por Goebbels, de una manera increíble, ¿no? Y también en la campaña electoral usaron el avión. Hitler llegó a intervenir a veces en 3 y 4 ciudades distintas por día, porque lo que buscaban era estar presentes en todos lados y manifestar esas ideas, ¿no? Ir poco a poco, y también a través de la literatura, ¿no? Mi lucha, ¿no? El libro que ahora otra vez la gente puede comprar en sus librerías. Lo vi ayer en la librería y me pareció una barbaridad que un libro así se venda en una librería. En esta persecución en pos de la pureza aria, de aniquilar a todo individuo que pudiese ensuciar esa supremacía biológica, los nazis se encontraron con un pequeño problema en esa base ideológica racial. El romaní, lengua de los gitanos, forma parte de las lenguas indoeuropeas, originaria del noroeste de la India y por lo tanto de origen ario, quizá más puro que los propios alemanes. ¿Cómo basar entonces la destrucción de los gitanos en una cuestión de pureza racial? Las opiniones y estudios para contrarrestar este hecho no tardaron en aparecer. Las teorías de los ideólogos racistas como Hans Hunter afirmaron que, aun existiendo algunos grupos de gitanos puramente arios, la mayoría habían perdido esta condición por el mestizaje y suponían un más que peligroso enemigo interior. Heinrich Himmler, jefe máximo de las SS y uno de los hombres de confianza de Adolf Hitler, intentó investigar este fenómeno junto al director del Centro de Investigación de la Higiene Racial, el doctor Robert Richter. Robert Richter decía que como podían tener algo de sangre aria, hizo una serie de estudios sobre los gitanos, pues mirando los rasgos genéticamente, ¿no? Para comprobar si había sangre, y no fueron determinantes sus estudios, ¿no? Estaban los Sinti y los Roman. Si no recuerdo mal, creo que él pensaba que los Sinti eran los que más se aproximaban, pero no fueron no se llegó a una idea determinada
infalible, ¿no?, de que se estaba produciendo, o sea, que había esa comunicación entre la raza aria y los gitanos, ¿no? Y al final, por eso, les convocan y les llevan a los campos de concentración. Estamos en 1940. Hace tan solo unos meses desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y la maquinaria de destrucción y aniquilamiento racial del Tercer Reich no ha hecho más que empezar. Los estudios del Dr. Richter concluyen que el 90% de los gitanos son de raza mixta y genéticamente proclives a la delincuencia. Por lo tanto, y dada su inutilidad como humanos, aconseja el confinamiento en campos de trabajo, recomendando que se impida la propagación de esta raza. Pronto los gitanos de toda Alemania y los territorios ocupados comienzan a ser despojados de todas sus pertenencias y enviados en los convoyes de la muerte. Precisamente en este punto es cuando arranca la historia magistralmente contada por Mario Escobar, la historia de Helen Hannemann. Tan solo es una madre, tan solo es una esposa, pero sobre todo es una mujer valiente. Aria, pero casada con un hombre gitano que va con sus 5 hijos a Auschwitz voluntariamente, ¿no? Una cosa, ya es un acto de heroísmo en sí mismo, el ir voluntariamente a un sitio como aquel. Y enfermera, ¿no? Y que allí va a regentar durante un tiempo en el campo gitano en Birkenau, en Auschwitz II, pues esa guardería, ¿no? Y en cuanto me dijo la historia ya no pude pensar en otra cosa, porque al principio yo pensaba hacer un ensayo, hacer una historia coral, porque en el campo gitano hubo muchas tragedias, ¿no? Muchas desgracias, pero pensé que Helen podía ser el hilo conductor que nos llevara a mí como escritor y a los lectores poco a poco a ese infierno, ¿no? Como que nos ayudara a pasear de su propia voz, ¿no? en ese genocidio terrible gitano que sucedió no solo en Alemania, sino en otros muchos países. Helen, casada con un gitano y madre de 5 hijos, eligió acompañar a su familia sabiendo que el destino sería, muy probablemente, el camino hacia la muerte. Al igual que ella, con el avance de los ejércitos nazis, cientos de miles de niños, ancianos, mujeres y hombres gitanos de toda Europa fueron arrestados y confinados en los campos de concentración, sin saber muy bien qué les deparaba el futuro. Tras un largo viaje, hacinados a bordo de trenes para el ganado, hambrientos, sedientos, y después de haber pasado días entre cadáveres, Helen y su familia llegan al campo gitano de Auschwitz. El campo gitano, la gente que haya ido ahí a Birkenau, Auschwitz II, sabe encima que está en un sitio terrible porque está ya al fondo del campo, según entras por la puerta principal donde pasaban los trenes, a la zona de la derecha, y está justo al lado del hospital, el campo hospital, y lo que hay después son las cámaras de gas. Entonces los niños veían, si iban al extremo del campo, se veían las cámaras de gas y se veía el humo constante que salía de las cámaras de gas y ya corría el rumor de lo que estaba pasando allí. O sea, que era un ambiente terrible. Luego el agua era insalubre. Esa zona es una zona que es pantanosa, entonces estaba encharcada tremendamente en invierno. En verano hacía un calor terrible. Los barracones, ¿no?, que la gente que haya ido los habrá visto, eran para caballos. Entonces se colaba el agua de la lluvia, se colaba el frío, se colaba la nieve, el calor. Los que dormían estaban en las partes de arriba, estaban asados o helados de frío, y en las partes de abajo el polvo en verano, el barro. Tenían como una estufa corrida que nunca tenían encendida porque no les llevaban ningún material para encenderla, y eran unas condiciones terribles, ¿no? Además dormían en literas corridas por tablones, la mayoría de ellos sin jergones ni nada con qué taparse, y de pie a cabeza, ¿no?, como sardinas, para poder ocupar menos, porque muchos no tenían sitios en los camastros esos, ni tenían que dormir en el suelo directamente, en el barro. O sea que era terrible.
Bajo estas condiciones infrahumanas, las miles de personas de origen gitano sobrevivían preguntándose qué habían hecho ellos para ser arrastrados hasta este infierno. A diferencia de los otros presos como los judíos, prisioneros de guerra o presos políticos, los marcados con el triángulo gitano fueron tratados de manera diferente a los demás. Lo que en principio pareció ser una ventaja, terminó convirtiéndose en una auténtica arma de doble filo. El campo gitano en Auschwitz tenía sus particularidades, ¿no? Por estas teorías, sobre todo de Robert Richter, y como al principio no sabían si iban a exterminarlos. Por ejemplo, los gitanos en Auschwitz no se les rapaba el pelo, no llevaban el famoso pijama a rayas, y eran campos de familia. Por eso llegó a haber una guardería en Auschwitz. ¿Y por qué? Porque ellos al principio, cuando les encierran allí, no pretenden asesinarles, sino retenerles hasta el final de la guerra. Lo que pasa que luego, como la guerra se va produciendo, pues van empeorando las condiciones de los gitanos y acaba pues muy tremendamente mal, como todos sabemos, ¿no? ¿Por qué esas ventajas que supuestamente tenían los gitanos al final fueron desventajas? Porque como los gitanos no eran oficialmente, podemos decir, prisioneros esclavos, no podían salir a trabajar. Y diríamos, bueno, pues mira, no tenían que ser esclavos. Pero es que los que salían a trabajar tenían mejor alimentación que los que vivían todo el tiempo en el campo, porque los que salían a trabajar en las empresas, en las industrias donde iban, les daban un refuerzo de alimento para que pudieran producir. Pero los gitanos tenían que alimentarse exclusivamente de la comida del campo, que era terrible. Y luego también estaba el drama de que es verdad, sus hijos los tenían allí, no los habían exterminado, como pasaba normalmente al llegar a Auschwitz, pero no tenían que darles de comer. Les veían sufrir, caer enfermos y no poder hacer nada, porque aunque había un pequeño hospital gitano, en el campo gitano, apenas tenían medicinas ni ninguna manera de ayudarles. Entonces, la llegada de Helen va a ser muy providencial, porque ella va a abrir esta guardería que va a estar inspirada en alguien terrible que experimentó con seres humanos, como es el Dr. Mengele. Así es. En el mes de marzo de 1942, Joseph Mengele, el conocido como Ángel Exterminador, es destinado como jefe médico del campo gitano de Auschwitz, en donde dará rienda suelta a sus tristemente famosos experimentos con humanos. En cuanto llega al campo, ordena abrir una guardería en la que cuidar a los niños gitanos y judíos, aunque en realidad sus intenciones no son ni mucho menos buenas. La realidad es mucho más macabra. ¿Qué pasa? Que Mengele necesita, porque él tiene su primer laboratorio en el campo gitano, en un sitio que se llama La Sauna, un sitio donde dejar ya no solo a los niños gitanos con los que experimenta, sino niños judíos que él va extrayendo de las selecciones que se hacen a pie de vía a la llegada de Auschwitz de los prisioneros, para tenerlos en buenas condiciones, ¿no? Y de hecho les manipulaba, ¿no? Los niños, cuando veían a Mengele, le llamaban tío Joseph, porque él les trataba muy bien, supuestamente les daba caramelos, y por eso abre esta guardería, ¿no? Helen acepta regentarla. Ella no sabe, naturalmente, cuál es el propósito del Dr. Mengele, pero sobre todo quiere sacar a esos niños de ese infierno, ¿no? Muchos de esos niños nunca habían ido a una escuela, y durante el tiempo que ella va a llevar la guardería, que va a estar apoyada por varias enfermeras judías y madres gitanas, de alguna manera intenta, no solo a sus hijos, que también, sino a todos los niños del campo menores, pues que estén en un entorno bueno, saludable, que les ayude a olvidar un poco el infierno. Claro, todavía nadie sabe, sobre todo en el campo y los prisioneros, a qué viene, ¿no? Podían intuirlo porque ya había habido experimentos en Auschwitz I, en varios de los pabellones había laboratorios que habían hecho experimentos con prisioneros, pero lo que iba a hacer Mengele era muy distinto, era aún más fuerte, más duro. Él tenía 3 campos de investigación, bueno, tenía 2 y luego se le unió un tercero. Era el estudio de los gemelos. Estaba obsesionado que las mujeres arias, en vez de tener un hijo, pues tuvieran 2, 3, 4, los máximos posibles. Entonces investigaba a los gemelos para buscar la fórmula genética para que tuvieran más hijos. Y claro, como bien dices, al estar en el campo gitano, muchísimos de sus gemelos para experimentar fueron niños gitanos. Luego, además, el segundo tema de investigación era el color del iris de los ojos,
y investigar especialmente a estas personas que tienen esa peculiaridad de que tienen el iris diferente, ¿no? En cada ojo. Pero muchos fueron niños gitanos también, que investigó de manera brutal y salvaje. Cuando los ejércitos del Tercer Reich comienzan a perder posiciones y los avances del bando aliado se van haciendo evidentes, la llamada solución final acelera su proceso. El asesinato masivo de los presos se hace de forma tan salvaje que los crematorios de los campos no dan abasto. Los últimos cálculos sitúan en casi 1 millón los muertos de origen gitano, a lo largo y ancho de toda Europa. Sí, 1 millón de gitanos, que es una cifra altísima. Además comparativamente, ¿no? Porque si comparamos la población judía que había, era mucho mayor que la gitana. O sea, que estamos hablando, en Alemania puede que un 80-90% de los gitanos fueran asesinados. O sea, hubo países que fue casi exterminada por completo la raza gitana, ¿no? Y en otros hubo grandes, también en Rumanía, como decíamos, ¿no? Hubo muchísimos. Pero la cosa es que encima, pues ya, como bien decías tú, ni se reconoció, no solo que no eran alemanes, sino que no eran víctimas. Imagínate, hasta el año 2013, si no recuerdo mal, o sea, hace nada, no se les invitaba a la conmemoración o los actos del genocidio que había en Alemania, o sea, los gitanos. Estamos hablando de hace 2 o 3 años, ¿no? Qué barbaridad. Y ya te decía que hasta los años 80 no se había reconocido oficialmente el genocidio gitano en Alemania. Entonces, está todo por hacer, ¿no? Y yo me alegro que Miguel Palacios, desde aquí, desde España, y otras organizaciones, pues están poco a poco trabajando para una concienciación de este genocidio gitano y una visualización, porque todavía hay mucho que hacer, ¿no? Vemos lo que ahora en la Eurocopa pues están haciendo con niños gitanos que le tiran monedas y se ríen de ellos, y ya pasa aquí mismo en Madrid con gitanas rumanas, y vemos que todavía el racismo y la xenofobia hacia el pueblo gitano es muy alto. Mario Escobar, autor de Canción de Cuna de Auschwitz, gracias por pasar este ratito en vela con nosotros y por sacar a la luz historias como la de Helen. Pues gracias a vosotros por este momento y poder ser ese embajador de Helen Hanneman. Should